Compañeros, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos por este medio para seguir, en este caso ya en la recta final de nuestro curso, con lo que respecta a los actos procesales de ejecución. Después de este tema ya solamente nos faltaría ver lo de las nulidades e inexistencia de los actos jurídicos procesales. Pero ya vamos enfilados hacia la recta de conclusión de nuestro curso. Hoy vamos a tener la primera parte de los actos procesales de ejecución, el lunes siguiente la segunda parte, y no tendríamos la sesión del miércoles para una situación que regularicemos la entrega de sus trabajos, tanto de los que se vayan generando como de cualquier trabajo atrasado que pudieran tener. O sea, me los entregarían el siguiente viernes. Tenemos la siguiente clase el próximo lunes y vamos a dejar la siguiente semana para cerrar ya la entrega de los últimos trabajos. Entonces, ya estamos prácticamente concluyendo la entrega de los trabajos. Recuerden que me la van a estar haciendo los días viernes como hasta ahorita ha ocurrido. Ya solo entreguen los pendientes. Entonces tenemos esta clase que es miércoles. La próxima sería el día lunes. No tendríamos el miércoles para que se pongan al corriente, y lo mismo ocurriría la semana, la semana siguiente. Es que aquí hay una situación, ¿verdad? Eh, Se modificaron los eh, semestres por cuatrimestres, pero los contenidos de los programas pues no se modificaron. Entonces el contenido de nuestro programa estaba diseñado para un cuatrimestre y hoy tenemos un periodo más largo que es un semestre. Entonces no tenemos ninguna prisa, vamos a concluir antes del tiempo. Y lo mismo, si tienen alguna duda, pues me la hacen llegar también por este medio para que la tratemos de aclarar. Entonces, miren, vamos a ver los actos procesales de ejecución. Y pónganle ustedes mucha atención. Todos los temas que hemos visto a lo largo de nuestro curso son muy importantes, y en cada uno de ellos siempre hemos hecho la aclaración de que, como están vistos desde el punto de vista de la teoría del proceso, y que la teoría del proceso busca los aspectos generales de las distintas ramas de los derechos procesales, pues los vemos de una manera superficial. Cuando ustedes aborden el tema específicamente en la rama del derecho procesal que se trate, van a profundizar un poco más, pero indudablemente requieren, para dominarlos o alcanzar un conocimiento más eficaz a los fines de su profesionalización, pues van a tener que practicar en un despacho bajo la vigilancia y tutoría de un abogado patrono. Entonces, miren, se los digo porque este tema particularmente es un tema que pues luego nos cuesta un poquito de trabajo entender, también mucho sensibilizarnos, porque el planteamiento de la litis en términos de una disputa de intereses, pero expresados o materializados a través de lo que uno dice y lo que otro contradice, pues siempre nos hace pensar que cuando nosotros obtenemos una resolución favorable, pues ya ganamos. Lo que, aunque sea cierto, pero si nosotros le decimos a nuestro cliente: oiga, ya ganamos, mire usted, obtuvo una resolución favorable, acá dice que el actor probó su acción, que se condena al demandado, y la persona seguramente lo va a tomar con mucho gusto porque es una resolución que le favorece. Sin embargo, después de que le comunicamos eso, la persona nos va a decir: oiga, ¿y cuándo me pagan? ¿O cuándo me devuelven el bien? ¿Cuándo me otorgan la escritura? Porque acuérdense ustedes que el juicio o proceso es un medio de resolver el conflicto planteado,
Pero el conflicto planteado no se resuelve solamente si le dan la razón a uno o a otro, se resuelve finalmente si se ejecuta. Cuando nosotros celebramos un contrato y lo hacemos como debe ser voluntariamente, lo normal es que voluntariamente también este contrato se cumpla. Y en la mayoría de los casos así ocurre. Y no solamente de los contratos, sino de cualquier otra de las fuentes de las obligaciones. Normalmente se cumplen voluntariamente. ¿Qué ocurre cuando no se cumplen voluntariamente? Pues que nos vemos en la necesidad de acudir ante el órgano jurisdiccional para exigir lo que se llama el cumplimiento forzoso. Entonces, por eso llamo la atención de ustedes en este punto. O sea, nosotros debemos buscar cómo ganar esa disputa de dichos entre el actor y el demandado, obtener una resolución favorable, pero después nosotros vamos a tener que llegar a la ejecución, porque nosotros tenemos que saber y utilizar los medios adecuados para convencer al juez, que es una primera parte, pero también tenemos que saber cuáles son las formas de que, habiendo obtenido ya una resolución favorable, pues esta resolución favorable se ejecute si no se hace voluntariamente. Lo deseable es que, como los actos jurídicos en general pues se pudiesen ejecutar voluntariamente, también así fuesen las resoluciones dictadas por los jueces, pero no es así. O sea, desgraciadamente nosotros vamos a tener que saber instrumentar las formas de ejecutar estos actos procesales. Miren, lo primero que también tenemos que entender nosotros es algo que se relaciona con la naturaleza de nuestro trabajo como abogados en una causa. Nosotros lo que vamos a aprender aquí es a conocer los elementos para promover judicialmente, no solamente en la parte que corresponde a demostrar nuestra razón, sino también en conseguir la intervención del juez en lo que respecta al aspecto coactivo, o sea, la fuerza del Estado para obligar a la parte contraria a cumplir una resolución judicial. Y esta es pues una repetición de lo que ya hemos platicado en otras clases, que el único titular de esta fuerza coactiva, del uso legítimo de la fuerza del Estado, pues es el propio Estado a través de sus poderes, en este caso el Poder Judicial. ¿En qué se traduce esto? Fíjense, si el Estado, por ejemplo, necesita pues, recuperar un bien inmueble, lo hace en cumplimiento a una acción reivindicatoria y lo hace con el auxilio de la fuerza pública y está haciendo el cumplimiento de un mandato legítimo de la autoridad. Pero si lo hiciese un particular por sus propios medios, lo que cometería sería un delito, sería un despojo. Si el Estado priva de la libertad a una persona, pues lo hace porque a lo mejor está imponiendo una medida de apremio, como un arresto administrativo que pues no puede exceder de 36 horas, se aplica por el desacato al mandato judicial o porque determina la prisión de una persona como medida cautelar cuando se trata en materia penal de un delito grave o por una sentencia definitiva. Pero si lo hiciese un particular de detener a alguien sin que sea autoridad, entonces comete un delito de privación ilegal, y este delito de privación ilegal pues tiene muchas modalidades, incluidas el secuestro, ¿verdad? Entonces no lo puede hacer. Si el Estado, a través de sus órganos competentes, se apropia de un bien mueble para hacer efectivo o garantizar un derecho o un pago, pues en el caso del Estado se llama embargo o secuestro judicial, pero si lo hace un particular es un robo.
¿Por qué? Porque aún en materia penal o en cualquier otra de las ramas del derecho, el único que puede llevar a cabo estas conductas válidamente o legalmente es el propio Estado. Entonces nosotros debemos saber cuáles son los procedimientos para obtener esta ejecución forzosa. Entonces lo hacemos porque el único titular del uso legítimo de la fuerza coactiva es el propio Estado. Entonces por eso nosotros sabemos buscarlo. A nosotros nos preocupa, y ya lo platicamos cuando vimos las formas de resolver el litigio, de las formas de autodefensa, pues que haya otras opciones que pues cada vez vemos que existen por lo menos en las noticias. Si no nos toca aquí verlas directamente, pues por lo menos en las noticias a veces nos toca cerca, porque algunas ya han ocurrido en Puebla, pero escuchamos los grupos de autodefensa o escuchamos desgraciadamente, ¿verdad?, una situación de linchamiento hacia personas que se piensa cometieron algún delito. Pues ellos están haciendo un uso de una fuerza que no les corresponde. Para nosotros como abogados, además de rechazar estas conductas, pues deben ser un motivo de preocupación, porque los abogados podemos ser exitosos. De hecho, el estar por parte de ustedes aprendiendo cómo se resuelve un conflicto y cómo se ejecuta habiéndose resuelto o habiéndose emitido una resolución, pues implica que el camino que cada uno de ustedes está escogiendo es el camino de la legalidad, del orden jurídico. El orden jurídico es una sucesión concatenada de normas y actos jurídicos en los que unos y otros están apegados. Pero cuando hay un acto que no corresponde al orden jurídico, el orden jurídico se rompe. Ustedes imagínense en una situación de pues la existencia de unos grupos de autodefensa. En el lugar donde se dé este grupo de autodefensa, pues les aseguro, sin ver, que difícilmente las personas, los pobladores de ese lugar, para resolver un conflicto buscarán a un abogado, porque el abogado les va a decir lo que nosotros sabemos. Ah, mire usted, la autoridad competente es este juez, se tiene que hacer este procedimiento y se tiene que llevar a cabo la ejecución de esta manera. ¿Por qué no lo van a buscar? Porque si van a ver al grupo de autodefensa y si son de sus cuates y si el grupo de autodefensa está dispuesto, le dicen, oiga, es que fulanito de tal anda haciendo esto o no me quiere pagar. ¿Qué hace el grupo de autodefensa? Pues en el momento, a ver, hay 3, vayan armados y le cobran y que les paguen. Pues así lo resuelven. O sea, quiere decir que es una solución que no corresponde a lo que nosotros estudiamos, a el marco del derecho, pero que ocurre en algunos lugares. Entonces, nosotros como abogados, ¿qué debemos hacer o por qué debemos pugnar siempre? Pues que la solución se dé en el marco del derecho. Eso es lo que estamos nosotros estudiando. Entonces, nosotros podemos ser exitosos en los lugares donde ese marco del derecho, ese orden jurídico se respete. Porque se los digo, ¿verdad? ¿Y por qué lo recordamos en este momento? Porque eh, para convencer a las personas quieren también que la resolución se ejecute. Y no es una situación tan fácil. De hecho, ustedes ya tienen una percepción porque hay comentarios en la sociedad, pues a veces adversos, tanto a la administración de justicia, a la procuración de justicia, a nosotros mismos como abogados hay comentarios adversos, pero es el pues, punto que nosotros tenemos que defender. Ustedes van a ser expertos en saber cómo obtener una resolución favorable y también van a ser expertos en la ejecución. Pues dicho esto, vamos nosotros a recordar aquí de este pequeño cuadrito que hicimos, que también nos va a permitir identificar que estas fases procesales ya las hemos ido viendo poco a poco, ¿verdad? Miren, recuerden que nosotros vimos la postulación, ¿verdad? Lo que dice una parte, lo que dice la otra parte, las pruebas, podemos decir lo que queramos, pero solo va a tener efectos lo que nosotros probemos. La conclusión, que vienen a ser por cada una de las partes sus alegatos,
y por parte del juzgador su sentencia. Y vimos ya también nosotros la situación de la impugnación. Si nosotros no estamos conformes con la resolución dictada, la podemos impugnar. De hecho, con cualquiera de las resoluciones que se dictan a lo largo de la secuela procesal, nosotros nos podemos ir defendiendo. Bueno, quiere decir que dentro de nuestro curso, ¿verdad? Nosotros ya hemos analizado la postulación, la fase probatoria, la fase conclusiva y la fase de impugnación. Cuando después de que ha ocurrido la sentencia, que pudieron haberse ido las partes a la apelación, eh, un segundo, pues se pudo ir a la apelación, se pudo ir al amparo y en tiempo estamos hablando, a lo mejor ya pasaron 2 años, pero ya obtuvieron una resolución favorable. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir la ejecución. Pero acá, eso es lo que nos puede parecer a nosotros de inicio, ¿verdad? Que las fases del proceso ocurren en este orden, que sería el procedimiento, ¿verdad? Primero postulamos, probamos, se concluye, impugnamos y se ejecuta. Bueno, fíjense que la primera aclaración que tenemos que hacer nosotros es que a lo largo de todas las fases procesales, entre la demanda, entre la denuncia, entre los autos que las admiten, entre la contestación, la declaración preparatoria, si es un proceso penal, las pruebas, etcétera, pues se van dictando muchas resoluciones. Esas resoluciones van enlazando todas las etapas. Normalmente, ¿verdad? Hoy, para pues quitarnos así confusiones, esas resoluciones se llaman autos. Antes, acuérdense que se llamaban autos o decretos, pero hoy se llaman autos, o sea, la respuesta que da el juez. También le llamamos acuerdo porque esa resolución se pronuncia en acuerdo, o sea, entre el juez y el secretario que autoriza. Pues también esas resoluciones se van ejecutando. Nos dicen, oye, es que se va a llevar a cabo esta audiencia, pues llevar a cabo esa audiencia es la ejecución de esa audiencia. Se va a llevar a cabo el emplazamiento, llevar a cabo el emplazamiento es la ejecución del auto que ordena el emplazamiento. O sea, nosotros lo primero que tenemos que ver, ¿verdad? Es que no obstante que la ejecución nosotros la identificamos con la fase que hace efectiva la sentencia, debemos aclarar nosotros que cada uno de los autos que se van pronunciando a lo largo de todo el procedimiento también se ejecuta. Y si respecto de la sentencia, que es lo más importante, el juez dispone del poder coactivo del Estado para obligar a su cumplimiento, pues también dispone del poder coactivo del Estado durante la tramitación del juicio. O sea, siempre va a tener la fuerza del Estado para obligar a que nosotros cumplamos. Por eso nosotros, cuando acudimos con el juez, aunque lo hacemos con respeto, jurídicamente lo hacemos en un estado de subordinación, porque el juez puede hacer que cumplamos lo que él dice. De hecho, por eso lo buscamos, porque cuando buscamos al juez significa que no hemos podido convencer a la otra parte de que cumpla lo que nosotros le pedimos. Entonces, por eso acudimos con el juez, porque él sí puede hacer cumplir sus resoluciones. Acuérdense ustedes de 2 cosas que ya vimos, ¿verdad? El imperium mixtum es resolver y hacer cumplir. Y el concepto moderno de autoridad, ¿verdad? Que se extiende también a los otros poderes, que dice y hace. Autoritas dacta, o puede hacer cumplir lo que dice. Entonces, el juez hace cumplir, o sea, ejecuta todo lo que va resolviendo a lo largo del juicio. Ahora, antes de que entremos ya a las formas coactivas de hacer cumplir sus resoluciones, desde el punto de vista de la teoría del proceso, haz de cuenta que hay 2 formas de hacer cumplir las resoluciones cuando se trata de condena, o sea, no declarativas, no constitutivas, sino cuando se trata de condena, pueden ser sobre las personas, ad personam, o sobre las cosas, ad rem. En materia penal,
la ejecución normalmente es ad personam, sobre las personas. Por eso las personas, cuando se trata de delitos que son graves, pues responden con su propia persona, a través de una privación de la libertad o detención preventiva o definitiva. Bueno, pero también las personas responden con sus cosas, ad rem, o sea, con su patrimonio. En materia penal también responden con su patrimonio cuando se trata de la reparación del daño, pero en el caso de las acciones en materia civil o mercantil, cuando son ejecutivas o de condena, pues responden con su patrimonio. Tenemos que hacer una primera aclaración acá muy importante. Miren, desde la Constitución de 1857, obviamente en la vigente de 1917, están prohibidas las penas privativas de libertad por deudas de carácter puramente civil. ¿Qué significa esto? Primero, que hacia atrás sí existían. O sea, para obligar al cumplimiento en vía de apremio se podía privar a una persona de su libertad. Bueno, hoy nosotros, no obstante que en las medidas de apremio tenemos la declaración de un arresto administrativo que no exceda las 36 horas, pero no es por la situación de que no pague la deuda civil, sino porque desobedece a un mandato judicial. De todos modos, si ustedes ya como abogados promueven el amparo y argumentan que no se puede detener a una persona por deudas de carácter puramente civil, aunque se haya decretado el arresto, seguramente lo van a sacar, porque finalmente lo que cuenta y el nivel jerárquico es esta disposición constitucional. Entonces, desde 1857, reiterado en nuestra propia constitución vigente, está prohibido la privación de la libertad por deudas de carácter puramente civil. Aclaro, nuestro código establece el arresto administrativo que no exceda por de 36 horas, pero no porque no pague, sino porque desobedece al mandato de una autoridad jurisdiccional. Bueno, entonces, esto es lo ya aclarado que tenemos que decir aquí nosotros. Miren, primero, para guardar la disciplina, el orden en el juzgado, el juez dispone de un medio o medios coactivos que se llaman correcciones disciplinarias. Cuando nosotros estamos en el juzgado, ¿qué puede hacer el juez? Puede amonestarnos, tiene ese derecho. Oiga, le pido que guarde usted el orden, que se comporte, que guarde la sana distancia, que no esté usted asesorando a su cliente. Una amonestación puede hacernos el juez. O nos puede retirar de las instalaciones del juzgado. Allá hay elementos de la policía auxiliar o de la policía preventiva, y si algún litigante empieza a hacer actos de desorden, pues lo retira. Entonces empieza a hacer cumplir sus resoluciones, y esta es la manera más sencilla de sentir el poder coactivo. Si nosotros estamos allá en una diligencia y vemos que el abogado de la parte contraria o la parte contraria está amenazando a nuestro cliente, bueno, pues hay que decirle al juez. No es necesario que ustedes se vayan a pelear con él, ¿verdad? Con la parte contraria o con el abogado. Hay que decirle al juez. El juez los va a amonestar a que se conduzcan. Si no se conducen adecuadamente, entonces, pues llama a la policía para que los retiren del lugar. Entonces, lo primero con lo que dispone el juez son las correcciones disciplinarias. Ahora, a lo largo de toda la secuela procesal, de todo el procedimiento, para hacer cumplir sus autos, ¿de qué dispone el juez? Pues dispone de lo que se llaman medidas de apremio. Las medidas de apremio son multa, o sea, están relacionadas con los salarios mínimos, y en la multa, el cateo, que es acudir al lugar para verificar si todavía se encuentran los bienes embargados, o normalmente el cateo va acompañado de otra medida, que es el auxilio de la fuerza pública, porque cuando queremos verificar algo en un lugar, pues normalmente no nos dejan entrar. Entonces,
pues va acompañado del auxilio de la fuerza pública y de la autorización para romper chapas y cerraduras para que puedan entrar. Entonces ya el Estado empieza a hacer uso de su poder coactivo y finalmente del arresto hasta por 36 horas, con los comentarios que deberán ustedes recordar respecto de que no se determina el arresto porque no se paga, sino porque se desobedece a un mandato judicial. Fíjense bien, el orden de las medidas no es necesario que se aplique primero la multa, el cateo, el auxilio y finalmente el arresto, sino que de acuerdo a la importancia del acto que se requiera ejecutar, pues se impone, pudiera ser desde un principio el arresto. Entonces, cuando ustedes estén litigando, quiere decir que esta medida la tienen ustedes que pues tratar con el juez o por lo menos con su secretario de acuerdos para que de acuerdo a la gravedad se imponga esa medida. También respecto de la imposición de estas medidas de apremio, debemos recordar nosotros en el tema que vimos de especies de notificación que se asocian el requerimiento y el apercibimiento, que el requerimiento es la petición de que nosotros cumplamos con algo y el apercibimiento es la amenaza en caso de que no cumplamos. Entonces, ¿cómo ocurre esto en la práctica? Hagan de cuenta, el juez saca un auto donde dice, se requiere al demandado que haga entrega de los bienes embargados. Apercibido que de no hacerlo, en el término de 3 días se impondrá una multa de tantos días de salario mínimo, o sea, van asociados. Entonces, la persona, si no cumplen esos 3 días, pues va a hacerse acreedor de la imposición de esa medida de apremio. Entonces, quiere decir que durante el procedimiento, acuérdense, para guardar el orden interno en el juzgado, dispone el juez de las correcciones disciplinarias y para hacer cumplir sus autos dispone de las medidas de premio. Ahora, fíjense bien, aquí hay algo muy importante porque ustedes me podrán decir, oiga, ¿y qué pasa cuando una persona, no obstante que se le imponen las medidas de premio y que usted me dice que se le pueden volver a imponer y que se pueden imponer aunque no sea en el orden que están establecidas, pero no cumple? Bueno, entonces hay la comisión de un delito. En los juzgados están adscritos, pues hoy fiscales, antes les llamábamos agentes del Ministerio Público, y ante ellos hay agentes del Ministerio Público adscritos a los juzgados familiares, a los juzgados civiles, etc. Entonces el juez les da vista por el delito de desobediencia a un mandato legítimo, o sea, no está cumpliendo con lo que el juez está ordenando. Entonces ya la situación de ser estrictamente civil pues se vuelve penal y es pues ya perseguida porque no se puede pensar que una persona, a pesar de que es conminada a cumplir algo, pues se burle del Estado, porque si se burla del Estado, entonces eso sienta un precedente para que cualquiera lo pueda hacer. Entonces el juez tiene que hacer cumplir sus resoluciones. Ahora, ya vimos nosotros ejecución durante el procedimiento. Ahora, ejecución ya cuando el procedimiento concluye. Miren, algo importantísimo, ¿verdad? Quiere decir que ahora sí ya llegamos a la fase final, que se dictó una sentencia, que esa sentencia fue recurrida, pero al ser recurrida fue confirmada, que pudieron haber o no promovido el amparo, pero en todo caso no se modificó esa sentencia, o sea, ya es una sentencia firme. Entonces hay que ejecutar, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una sentencia. Pues a lo mejor aquí lo que pudiera a nosotros parecernos inicialmente una posibilidad, pues también tiene su aclaración. ¿A qué me refiero? A que, bueno, ya hay una sentencia, entonces las personas lo cumplen voluntariamente. Bueno, fíjense que pues no está así tan fácil. Aún la persona obligada a cumplir la resolución judicial, fíjense bien,
está dispuesta, ¿por qué no puede cumplir inmediatamente? Pues porque tienen que pasar algunas situaciones que hagan posible esa ejecución. Vamos a pensar, acuérdense ustedes que nosotros vimos en la clasificación de acciones de acuerdo a la sentencia que con ellas se obtiene. Entonces vimos acciones de condena, obligan a un cumplimiento forzoso. Acciones declarativas, buscan el reconocimiento de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. Acciones constitutivas, que traen aparejado un cambio de una situación jurídica. Entonces, cada una de estas acciones tiene una forma de ejecutarse. Realmente aquí nosotros vamos a ver con mayor detalle la ejecución de las acciones de condena, pero para este fin, pues vamos a platicar un poquito de las otras antes, ¿verdad? De las declarativas vamos a pensar que hay una sentencia que declara una sentencia de un juicio de usucapión que declara que un bien pues es adquirido por quien lo ha poseído por más de 10 años, de buena fe, con justo título, con ánimo de dueño, o sea, adquirió por usucapión ese bien. El juicio se promovió en contra de quien aparece inscrito en el registro público como propietario y en contra de los propietarios de los predios colindantes. Bueno, la resolución que se dicta, la sentencia, surte efectos de escritura pública. ¿Cómo se ejecuta? Bueno, se tiene que ejecutar. Ustedes tienen que llevar esa resolución, es una acción declarativa de que la persona ya adquirió la propiedad del inmueble y tienen que inscribirla en el registro público de la propiedad. Pero su inscripción en el registro público de la propiedad no es tan fácil, porque el registrador público les va a pedir que paguen un impuesto traslativo de dominio del 20% sobre el valor del terreno catastral. Entonces, van a ordenar una visita catastral, una inspección, les van a hacer su avalúo. Si, por ejemplo, el terreno vale 100,000 pesos, pues quiere decir que de ISABI les van a cobrar 20,000 pesos, tan solo de eso, allá, para que el registrador pueda inscribir esa sentencia de usucapión. Hoy esto ocurre, antes no ocurría de esa manera, porque antes no se establecía, ustedes llegaban a registrar su sentencia de usucapión y la registraban sin necesidad de que les exigieran el pago de esta proporción de su valor catastral, pero hoy sí. Entonces nosotros como abogados ya ganamos el juicio, ya tenemos su sentencia, pues hoy viene una situación difícil para el cliente porque le van a decir, mire, la voy a inscribir, pero le van a cobrar tanto. Fíjense nada más.